Ya, ahí sí, la grabación se ha iniciado, dice. ¿Sí me escuchan? Sí, doc, gracias. Sí, doc. Ya. ¿Ven las diapositivas? No, solo su pantalla. ¿No ven las diapositivas? No. Ujú. Ahora sí, ¿no? Sí, doc. Ya, chévere. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando un poquito de lo que es la fisiología, ¿no? Entonces hay que destacar el tema de lo que es la presión intraocular, que es la presión ejercida por el contenido del ojo contra las paredes de las órbitas y del mismo globo ocular, ¿sí? Cuando esta presión aumenta, la presión de perfusión ocular va a disminuir. Entonces, dentro de lo que son rangos normales, estamos hablando de valores aproximadamente de 16 más menos 5, ¿sí? Y hay que recordar que la PIO se regula por un ritmo circadiano, siendo la presión ocular más alta en las mañanas y más baja durante las noches. Pero ya los valores patológicos siempre vamos a hablar cuando sea mayor a 24 milímetros de mercurio, ¿sí? Y de igual manera podemos llegar a medir y a saber cuál es la presión media de perfusión ocular o la presión de perfusión ocular, en donde utilizamos la misma fórmula, en donde va a ser la PAM, ¿sí? Presión arterial media menos la presión intraocular. Y los valores que vamos a encontrar con estos son entre 45 a 55, ¿sí? Eso serían la parte normal. Entonces, eh, la presión intraocular está regulada por varios factores, ¿no? Dentro de estos tenemos las influencias neuronales, neuronales que esto quiere decir que todas las actividades neurogénicas que tengan acción sobre el aumento del tono de los músculos oculares, ya sea, va a generar un aumento de la presión intraocular, ya sea náusea, tos, maniobras de Valsalva, los escalofríos y el dolor, ¿sí? Todas van a influir sobre la tonicidad de la musculatura del ojo, entonces van a incrementar la presión intraocular. Pero el principal determinante fisiológico siempre va a ser el humor acuoso, ¿sí? El equilibrio va a ser el equilibrio entre la producción y el drenaje va a ser lo que determine principalmente la presión intraocular. Después de eso tenemos también el volumen y el flujo sanguíneo, ¿sí? Sabiendo que sobre todo que la retina es uno de los tejidos metabólicamente más activos, teniendo un flujo de hasta 1.400 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Y por último tenemos la compresión del globo ocular. Cuando generamos una compresión externa, como se ve en el gráfico, ¿sí? De globo ocular, inicialmente tenemos un aumento de la presión intraocular, pero pasado de unos 2 hasta incluso hasta 6 minutos, ¿sí? La presión intraocular empieza a descender, quedando en niveles
por debajo de los cuales incluso se inicia el estímulo. Mientras más tiempo yo mantenga este estímulo, más se va a mantener el efecto hipotensor. Y es por eso que vamos a ver que esto es peligroso en cirugías cuando hay decúbito prono, sobre todo si bien no haya compresión del globo ocular, lo peligroso del decúbito prono en relación con la presión intraocular es que las hipotensiones severas y las hipotensiones sostenidas disminuyen la presión de perfusión, ¿sí? Por disminución de la presión intraocular y producen isquemias de retina y de esa manera producen ceguera o disminuciones de la agudeza visual. Pero también existen lo que son los factores de riesgo, ¿sí? Tanto para incremento o disminuciones de la presión intraocular. Entonces, ahora hay pacientes que por condiciones de ellos o por condiciones externas van a ser más susceptibles a generar cambios en la presión intraocular o que no pueden amortiguar los cambios de los mismos, sea con una hipertensión o una hipotensión de la presión intraocular. Dentro de esos tenemos los pacientes que tienen, que son hipertensos, ¿sí? Que tienen una aterosclerosis, diabetes y las dislipidemias. Los pacientes, ¿sí? Que en el intraoperatorio puedan llegar a tener un aumento de la demanda de oxígeno de la retina, que son principalmente los procedimientos con láser y que son sobre todo extensos en el tiempo, ¿sí? Van a producir una disminución del flujo sanguíneo retiniano y por lo tanto un incremento en la presión intraocular, ¿sí? La hipotensión, ya sea por una sedación excesiva, ¿sí? O por la misma anestesia general, va a generar una disminución de la presión intraocular, que a veces pueden ser efectos beneficiosos cuando se ingresan, por ejemplo, a cirugías de glaucoma, ¿sí? Glaucoma de ángulo cerrado, en donde se tiene que hacer una descompresión rápida, que cuando maniobras farmacológicas no han sido útiles, pues las hipotensiones nos pueden ayudar a disminuir esa presión intraocular. Y después de eso tenemos lo que es el decúbito prono, ¿sí? Como habíamos hablado en la diapositiva anterior, cuando está especialmente asociado con la hipotensión en el transoperatorio. Como ven en este gráfico, es independientemente incluso de si es que se encuentra o no comprimido el globo ocular, sino de la presión intraoperatoria. Por eso es que se utiliza la monitorización del nervio óptico, sí, ahora es tendencia, para ver cómo está esa presión de perfusión y evitar cualquier cambio en su agudeza visual. Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa saber qué es lo que pasa en la cirugía que pueda cambiar la presión intraocular y qué es lo que nosotros podemos hacer para impactarla, ¿no? Entonces, existe, ¿sí? La cirugía oftálmica la vamos a dividir dentro de dos grandes grupos o clasificar los procedimientos extraoculares en donde no hay incisión del globo ocular y por lo tanto no van a modificar la PIO, y los procedimientos intraoculares, que estos mismos van a ser cerrados o abiertos. Los abiertos son aquellos que van a estar en contacto con la presión atmosférica. Por lo tanto, el concepto de la presión intraocular desaparece, ¿no? Y los procedimientos cerrados es en donde la PIO, ¿sí? Va a depender de muchos factores como la velocidad de corte del cirujano, la velocidad de succión del cirujano,
la indentación mecánica, es decir, con qué tipo de mecanismo ingresa a la cámara anterior o a la cámara posterior, ¿sí? Del globo ocular, y la inyección de líquido que ellos estén utilizando para la disección, sea de cámara anterior y de cámara posterior. En cuanto a lo que vamos a ver, los efectos de la anestesia, porque no solo va a depender de lo que hagan en la cirugía, sino de muchos factores que nosotros hacemos, ¿sí? Vamos a empezar por la anestesia general. Eh, Todos los fármacos intravenosos prácticamente disminuyen la presión intraocular, ¿sí? Incluidos los anestésicos inhalatorios. Tenemos que el propofol disminuye un 40% la presión intraocular, tiopental un 37%, letomidato 30%, el midazolam no tiene efecto y la ketamina, el efecto en la presión intraocular sigue siendo controversial. No se ha determinado, si bien se dice que incrementa, pero con el paso del segundos o minutos después de la inducción, pues puede llegar a disminuir. Y pues se ha demostrado o se está queriendo demostrar que no hay impacto en el pronóstico de la agudeza visual del paciente que ha sido sometido a una inducción con ketamina, ¿sí? El tiopental, ¿sí? O el propofol asociado al, al becuronio, ¿sí? Va a producir una disminución de la presión intraocular superior incluso al aumento de la laringoscopía. Las náuseas y los vómitos aumentan exponencialmente la presión intraocular, por lo cual estos pacientes tienen que ser tratados de una manera muy adecuada en el intraoperatorio, ya sea con bomba de infusión contiva o con bomba de infusión de propofol, si es que estamos haciendo una anestesia balanceada, ¿sí? En cuanto a lo que es el manejo de la vía aérea, la intubación con laringoscopía directa con la hoja Macintosh, ¿sí? Con un solo intento, la presión media incrementa entre 6.7 a 13 milímetros de mercurio con el primer intento. Y si es que no se puede intubar en el primer intento y se hace otro intento, la presión intraocular aumenta un 30% más, con una media de un 17.2 milímetros de mercurio. Entonces, ante una vía aérea difícil o una cirugía de las que se necesiten un solo intento en donde haya presión, sobre todo en las cirugías de trauma ocular abierto, vamos a intentar hacer una videolaringoscopía que disminuye exponencialmente el incremento de la presión intraocular y conjuntamente con la utilidad de tener dispositivos, de poner dispositivos supraglóticos, ¿sí? Para manejar a estos pacientes, siempre y cuando cumplan con las condiciones para poder colocar los dispositivos supraglóticos. Y de igual manera, el despertar y el emerger de la anestesia general pues tiene que ser lo más suave posible, ya que la tos incrementa la presión intraocular, el dolor obviamente tiene que ser muy bien tratado y sobre todo en las cirugías eh, de trauma en las cuales no se pueden hacer bloqueos regionales, pues tenemos que ser muy agresivos con la analgesia de estos pacientes, ¿no? Eh, Ahora, si comparamos los efectos de los bloqueadores neuromusculares, sí, la succinilcolina incrementa hasta en 10 milímetros de mercurio la presión intraocular. Y si comparamos esta con el atracurio y rocuronio, vemos que el rocuronio
es el que menos incidencia tiene de incremento de la presión intraocular, entonces es el fármaco y en nuestro medio el único también de elección para, en caso de un trauma ocular, para una inducción anestésica, ¿sí? De igual manera, si es que se hace una reversión con anticolinestéricos como son la neostigmina acompañado de un anticolinérgico como la atropina, se aumenta la presión intraocular entre 13,5 a 21 milímetros de mercurio. Eh, y no, el Sugamadex ha demostrado que no tiene injerencia en lo que es el incremento de la presión intraocular, ¿sí? Eh, aquellas posiciones, ¿sí?, que producen un incremento de la presión coroidea, como son el Trendelenburg, aumenta la presión intraocular, todo lo que aumente en la presión venosa central, ¿sí? Entonces, después de esto vamos a ver los fármacos que afectan a la presión intraocular. Dentro de estos, vamos a hablar primero de los agonistas adrenérgicos. La adrenalina, su uso tópico, favorece la evacuación y disminuye la formación del humor acuoso. Sin embargo, al producir una midriasis, va a estar contraindicada en casos de glaucoma de ángulo estrecho, ¿sí? Y además hay que tener en cuenta la posibilidad de que se pueda producir un edema macular quístico en pacientes con cataratas grandes o con presiones intraoculares muy elevadas por encima de 30, ¿sí? Los alfa 2 selectivos, como son estos son de uso tópico, también clonidina, la brimodina y la apraclonidina, ¿sí? Estos fármacos para la administración tópica disminuyen la presión intraocular. Sin embargo, la brimodina y la clonidina tienen efectos sistémicos, ¿sí? Al aplicar a nivel ocular tienen efectos sistémicos grandes que se pueden llegar a hacer un sinergismo si es que el paciente está tomando algún beta bloqueante, ¿sí? Sobre todo beta bloqueantes de cardio selectivos, ¿sí? Beta 1, para, pueden llegar a una bradicardia severa y puede ser incluso llegar a la asistolia, ¿sí? Mientras que la apraclonidina no tiene ningún efecto en lo que es a nivel sistémico, simplemente solo a nivel local. Entonces, estos fármacos, ¿sí? Eh, disminuyen la presión intraocular, facilitando el drenaje y disminuyendo la presión venosa de la epiesclera, a nivel epiescleral, ¿sí? Los beta bloqueantes disminuyen la producción del humor acuoso, teniendo su efecto máximo a las 2 horas de su administración. Dentro de estos, el más utilizado es el timolol, ¿no? Y puede tener también un efecto aditivo, ¿sí? Con el resto de agentes hipotensores oculares, ¿sí? Como puede ser los mismos alfa adrenérgicos, ¿sí? Estos de acá. Después de eso, tenemos los inhibidores de la amidrasa carbónica. Estos principalmente se utilizan para disminuir la presión intraocular de una manera rápida en crisis de hipertensiones oculares. La cetazolamida se administra en dosis sea oral, intramuscular, intravenosa, de entre 250 a 500 miligramos. Y lo que hace es que inhibe la producción del humor acuoso que bloquea la bomba de sodio, ¿sí? Eh, y esta se utiliza sobre todo cuando la medicación tópica, cuando todas estas de aquí,
no han servido, ¿sí? Eh, para disminuir la presión intraocular. Y es necesario, ¿sí?, su uso cuando estamos haciendo cirugía de glaucoma, ¿sí? Entonces, en nuestro medio no tenemos acetazolamida por media intravenosa, salvo en un solo sitio, en la que yo he utilizado, que es a nivel privado, que es la Clínica Santa Lucía. Ahí teníamos a la acetazolamida a nivel intravenoso. Pero de ahí también tenemos otro efecto, otro hipotensor del ocular, que va a ser pues el manitol, ¿no? El manitol, el diurético osmótico, directamente con la misma dosis que utilizamos de 0,5 a 2 miligramos por kilo para tratar de disminuir esa presión intraocular. Lo que son la parte tópica de la brinzolamida y la dorzolamida, estos disminuyen la presión intraocular por inhibición de la anhidrasa carbónica y se utilizará 3 veces al día y solo en monoterapia, ¿sí? Hay que tener cuidado en los pacientes que son inmunocomprometidos, ¿sí? Que tienen bajo contagio de células eh, porque se puede producir una descompensación endotelial y se puede asociar a un edema de córnea, ¿sí? Y los corticosteroides, que nosotros normalmente utilizamos incluso en anestesia tanto regional como lo que es anestesia general para el tratamiento de la náusea y vómito, como prevención de la náusea y vómito, hay que tener en cuenta que su administración tópica, ¿sí?, disminuye la evacuación del humor acuoso y por lo tanto aumenta la presión intraocular. Y lo mismo va a suceder a nivel intravenoso porque es a nivel sistémico, ¿sí? Siempre y cuando se puede utilizar intravenoso cuando no se superen dosis mayores de dexametasona de 4 miligramos. Dosis de 4 miligramos o menos son las adecuadas y no necesitaríamos más de esas dosis porque es la dosis adecuada para la prevención de la náusea y el vómito en el postoperatorio. Y con esto, pues, llegamos a la conclusión de esta clase, de esta charla, y lo primero es que eh, no sé cómo estén ustedes, pero cuando yo estaba en el posgrado, pues hay una falta de capacitación de las técnicas de la anestesia regional. Eh, Prácticamente cuando se rota por oftalmología, ya sea en donde yo estuve, que fue el Hospital Militar, el Pablo Arturo Suárez y el Eugenio Espejo, pues los mismos médicos tratantes de oftalmología como realizaban los bloqueos por su habilidad, porque ya tienen la curva y además porque son procedimientos quirúrgicos de alto recambio de pacientes, ¿no? Entonces necesitaban que las cirugías sean muy rápidas. Me acuerdo en el hospital militar, el doctor Navarro se mandaba 9 cirugías de catarata de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces él mismo hacía los bloqueos perivulvares y realmente no estaba interesado en, en, en enseñanza, en docencia, ¿sí? Eh, pero hay otros lugares en donde pues ustedes se pueden acercar al oftalmólogo, aunque debería estar dentro del pensum y dentro de la habilidad y de la capacidad de la institución de a ustedes poderles proveer una rotación importante en donde puedan aprender estas técnicas, porque además de todo, a nivel privado es un plus que buscan los oftalmólogos y la oftalmología a nivel privado, ¿sí? Es bastante bien remunerada. Entonces, pienso que
si es que ustedes tienen la oportunidad de hablar con la doctora Castillo para que ustedes tengan esa capacitación y rotar obligatoriamente, decir, bueno, yo estoy en el Pablo Arturo Suárez y yo voy a estar en anestesia oftálmica pegada de de las oftalmólogas. Obviamente van a tener que estudiar mucha anatomía del globo ocular eh, y para conocer bien cómo realizar estas técnicas y para que les suelten la mano, ¿sí? Eh, Hay que tener en cuenta que estos pacientes son longevos, ¿sí? Son pacientes que tienen muchas comorbilidades y que toman muchas medicaciones y que si bien estas son mayoría de cirugías, son electivas, ¿sí? No se puede posponer mucho tiempo una cirugía, por ejemplo, de catarata, porque por el mismo hecho de que te puede generar accidentes, de no ver bien a una paciente, a una persona de edad avanzada, genera caídas, lo que va a generar fracturas de cadera, fracturas de fémures, un paciente que esté manejando accidentes de tránsito, etcétera. Entonces, no es algo que se deba posponer eh, de una forma muy larga, porque aparte de todo, volver a conseguir una cita a nivel público después de una suspensión de estas cirugías, pues es difícil y por eso es que los pacientes diabéticos e hipertensos tienen que ir primeros en la lista de procedimientos y además es muy importante que aprendan a sedar a estos pacientes para que no lleguen a tener crisis hipertensivas en el transoperatorio, porque si es que llegan a tener hipertensión y tienen una presión intraocular elevada, ya vimos que la presión de perfusión cerebral se va a hacer, va a verse muy comprometida y la presión intraocular va a subir, la presión de perfusión va a disminuir, lo cual va a generar lo que se llaman las cataratas expulsivas o explosivas. Entonces, a estos pacientes hay que sedarlos de una manera adecuada, ¿sí? Mantenerlos dentro de los rangos de presiones arteriales medias para que existan autorregulaciones cardíacas, cerebrales y renales. Entonces, una buena opción de sedaciones en estos pacientes son la anestesia total intravenosa, que ya hemos visto cómo vamos a comenzar, con 0.4 de propofol y 1.5 de remifentanilo, y haciendo escalaciones de propofol de 0.2 en 0.2, esperando un tiempo de histéresis adecuado para que se pueda dar una sedación, ¿sí? Y por último, tenemos que saber que la relación entre la presión intraocular y la anestesia, sea anestesia general o anestesia regional, es completamente crucial, ¿no? Eh, Están completamente interrelacionadas, incluso en cirugías en las cuales no esté involucrado el globo ocular en sí en la cirugía, pero sí en posiciones como son las posiciones de cúbito prono, ¿sí? Entonces, acuérdense, prono, hipotensión y en una cirugía encima de columna que le sangra, pues el pronóstico de agudeza visual puede llegar a ser muy comprometido. Eso es todo, mis doctores. El próximo martes estamos con el último examen de anestesia multimodal y esta parte de lo que hemos visto de anestesia oftálmica y sus interacciones farmacológicas. No sé si es que tengan alguna duda de lo que en este momento hemos hablado. Pues estoy atento a cualquier pregunta que puedan llegar a tener. Listo. Listo, chicos y chicas. Entonces, con eso hemos terminado. Quiero agradecerles. Gracias por estar presentes
en las clases. Créanme que es muy bonito ser docente, es muy bonito preparar las diapositivas y también requieren de trabajo y esfuerzo por parte del docente para ser explicado así. Yo no soy partidario de que ustedes tengan que exponer, si bien tendrán que exponer para trabajos y para situaciones extra, pues yo no soy partidario de que el posgradista sea quien tenga que impartir la clase, ¿no? Entonces creo que a mí me gusta tener esta parte de la docencia y bueno, espero de que haya sido de utilidad y que hayan aprendido. Sobre todo eso, las notas que vayan a tener no reflejan su nivel de conocimiento, acuérdense de eso, por más que les vaya bien, por más que les vaya mal, sino su nivel de esfuerzo y de interés que les pongan a cada situación y a cada paciente eh, específicamente. Recuerden siempre tratar a los pacientes como si fueran un familiar suyo. Siempre tengan la empatía y pues dense su tiempo siempre de revisarlo, de ser minuciosos, ya que el ser detallistas pues hace la diferencia en los pronósticos, en los outcomes de cada paciente y obviamente en los niveles de satisfacción. Eso por mi lado, chicos. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo martes, ¿sí? Ya con el examen. Gracias, Gracias, Doc. gracias, Doc. Listo, chicos, vayan, descansen, ya son las 6:20 de la tarde y pues nos estamos viendo pronto. Suerte en todo, ¿ya? Igualmente, Doc, cuídese. Gracias, Doc. Muchas gracias, Doc. Chao, chao. Gracias, Doc.